Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chon Hassan y compañeros mártires. Andrés nació en una familia rural coreana y fue educado en la fe cristiana. Estos mártires coreanos sufrieron la persecución contra la Iglesia, que se desató en Corea con gran violencia entre 1810 y 1840. Pablo Chon era un laico y Andrés Kim, hacía un año, había sido ordenado sacerdote. Andrés fue arrestado en el año 1846, torturado y decapitado. Tenía 25 años. Junto a Pablo Chon, fue canonizado en 1984 por el Papa Juan Pablo II durante su viaje a Corea, ceremonia en la cual también canonizó a un total de 111 mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos Andrés Kim, presbítero, de Pablo Chon y sus compañeros mártires. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos en el mundo entero y has hecho que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera fecunda semilla de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí entonces están los compañeros, las compañeras del Señor. Es muy interesante porque son personajes también muy importantes. Se dan cuenta, María Magdalena, por una parte, de quien dice que habían salido 7 demonios. Esta es una forma de decir, no es que son 7 demonios, número 1, número 2, número 3, número 4, no. 7 demonios es una forma de decir que era una mujer que al encontrarse con el Señor, al encontrarse con su evangelio,
fue capaz de liberarse de todos sus males, sea el mal que fuera, ¿verdad? Pero entonces es capaz de liberarse el Señor, que tiene la fuerza, el poder, el espíritu, con el evangelio, la buena noticia del Señor, de liberarnos. Estamos con San Lucas, Anique Pendereza Araiti, capítulo 4, versículo 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado justamente para liberar a los que estaban aprisionados de los males del demonio. Entonces, para expulsarlo. Este es un sumario sobre un camino que Jesús está haciendo. Estamos en el capítulo 8. Jesús, que cada vez más se adentra las apichacueras y va haciendo el bien. Esto es según San Lucas. Entonces te pone a María Magdalena. También dice que iba otra mujer que se llamaba Juana, y miren quién es esta, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Pero que es una persona muy importante. Y encima después te va a decir que iban otras muchas mujeres que los ayudaban con sus bienes. Los ayudaban con sus bienes. Entonces, esto te está demostrando, mirá que Lucas, no se olviden, que es el evangelista de la universalidad. Ambas dice la universalidad. Lucas te pone de todos los niveles, de todos los grados, de todos los estatus sociales, ¿entienden? De todas las clases sociales, y ya la imboriajúa, la pecador, el que está ahí, nada más la mujer del intendente de Herodes. O sea que son personas también importantes. De ahí entonces la cualquiera, el catolicismo, por eso, de ahí viene esa palabra, católicos, universal, para todos. La buena noticia de Jesús que viene para todos. Y entonces nos ponemos en el seguimiento del Señor. Y hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Pero queridos amigos, miren que Jesús se encuentra con un ambiente social muy injusto también, igualito del que nosotros estamos viviendo ahora en nuestras sociedades. Nosotros en nuestras sociedades estamos viviendo situaciones bastante difíciles. Hay gente que ni sabe lo que tiene porque está interior con los bienes, otro que más o menos, oye, piama y te de todo un poco, que está ahí, otro que más o menos, oye, otro tu ya imboria juema o diga tu ema la pecha ante doña tendea na ñangarecoan los yapos amba ese yapo otro gato ya anda y pues acá ya sa y tereima peña de ella es el salario mínimo aunque bien va esa yo digo nomás eso lo comparar porque pensemos un poquitito todito que ahora cobremos el salario mínimo desde el presidente de la República hasta el último chabolay barrendero y todos nos movamos con ese sueldo, toditos recibamos lo mismo. Entonces, queridos amigos, esa va a dar la situación. Ya sea un hijo gaponado, 1.000 millones, o gastará solamente en esto o en aquello. Tenemos o gastará en seguridad, lleva. Recuerdan la guardaespaldas, recuerdan peor, recuerdan coche blindado, recuerdan peamos. A esa se dan de sueldo mínimo, va de coba. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, aquí verdaderamente Lucas, ya en su primer sumario, porque estamos recién en el capítulo 8, ya te presenta la clase social de las personas que le siguen a Jesús. ¿Quiénes son? Todas las clases sociales, todas. Es decir, todos estamos llamados justamente. Y después, encima dice, toda esta gente y estas mujeres que le ayudaban también con sus bienes. Es decir, aquí ya está apuntando hacia una comunidad que comparte, a una comunidad que es capaz, después lo que vamos a leer con mayor intensidad, con mayor fuerza y con una teología mejor basada y presentada, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 42 al 47, ¿verdad? La famosa primitiva o la comunidad del inicio del cristianismo, donde compartían todos sus bienes y siempre tenían un objetivo, el objetivo de que dentro de esa comunidad ninguno, dice, pasara necesidad, que todos se preocuparan por el bien de los demás. Pero
cómo comienza también este Evangelio es muy lindo, porque es un Jesús que recorre. Es un Jesús entonces, dentro del pensamiento y la teología de Lucas es muy importante la universalidad. Peñan de yarando puestay, yan de yara ojecajena, ojoeseina. Y eso lo hace Lucas, También lo hace un poco Marcos, pero Lucas de una manera de mirar a todos. Para Jesús no existe barreras, para Jesús no existe fronteras. Enteroetea beyuana, enteroetea pehuatán, yendie. Y Él es el primero que comienza a recorrer las ciudades, los pueblos, va predicando la buena noticia. ¿En qué consiste la predicación de la buena noticia? Y justamente esto, de la creación del reino de Dios. Si nosotros nos preguntamos y decimos, o alguien nos pregunta a nosotros, ¿el añandillara o huyapoeque? Vas a seguramente que escuchar de todo un poco. O hubo monguerajasape, o mi o guatacanea de mi fariseo. Muchas cosas me puede decir de lo que sucede aquí, ¿verdad? Pero todo eso, queridos amigos, simplemente es una estrategia, o son estrategias, o son acciones que Jesús utiliza, realiza, ¿para qué cosa? Para construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios quiere decir el reino de justicia, el reino de amor, el reino donde nosotros nos entendemos y hacemos un camino de acuerdo al proyecto de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que busque jornaleros para el reino y dedique el tiempo necesario para la invitación a todos. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, para que asuman la misión de salir al encuentro del otro y anuncien la novedad del reino de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que luchemos por la unidad de nuestra comunidad y que la envidia no reine en medio de nosotros. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Todopoderoso, tenga misericordia y escuche todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires llegar a ser un sacrificio agradable a ti para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de los gloriosos mártires Andrés King, Pablo Chong y sus compañeros mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder. Convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Compartir, quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el
el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración. Alimentados con el pan de los fuertes, te suplicamos, Padre, en la celebración de los santos mártires, que unidos firmemente a Cristo trabajemos en la Iglesia por la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino. Llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la.